Amados hermanos, nuevamente en esta mañana les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo con mucho cariño, con mucho aprecio. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar entonces en esta mañana con nuestra serie Héroes de la Fe. Y compartiremos la segunda parte respecto a la fe que vence obstáculos en la persona o en el personaje de Josué. Es tremendo porque como el Señor da respaldo de manera tan especial a su pueblo, porque ama a su pueblo, porque nos ama, mis hermanos. Él siempre estará al cuidado de nuestras vidas. Y una vez más comprobamos que Dios es un Dios de oportunidades. Y quiero compartir los siguientes versículos. Recuerde que estamos en Josué capítulo 6. La primera parte era del 1 al 19 aproximadamente, o al 16, pero ahora leeremos el versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí y la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda la parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a conocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esto es una gran responsabilidad de Josué, pero si Josué pudo salir victorioso es porque obedeció las órdenes y las instrucciones de Jehová. Y eso es lo que el día de ayer estudiamos. Josué supo escuchar las instrucciones, supo tenerlo en consideración, todo lo que Dios le estaba preparando y las herramientas que tenía que tener en consideración. Y en esta segunda parte desarrollamos un poco con preguntas. Vamos a plantear preguntas, y lo primero sería: ¿cómo vencemos los obstáculos? ¿Cómo vencemos los obstáculos? ¿Cómo venció los obstáculos Josué? ¿Cómo venció los obstáculos el pueblo de Israel? Yo creo que una de las cosas que hizo el pueblo de Israel es caminar en unidad. El pueblo de Israel supo caminar en unidad, supo escuchar la voz de Josué. Ninguno se rebeló, ninguno tomó una acción diferente, ninguno lo refutó. El pueblo comenzó a tomar acciones en unidad. Yo creo que eso es uno de los principios que Dios nos enseña en esta mañana, mis hermanos. Caminemos en unidad. En el camino no siempre son cosas tan livianas, tan sencillas. En el camino, en el trabajo,
de equipos, a veces hay momentos difíciles, hay situaciones, hay adversidades, también hay desacuerdos, pero en medio de todo, el llamado es caminar en unidad, porque el único objetivo de que la iglesia camine en unidad es porque queremos ganar a uno más para Cristo. Pero también caminar en unidad implica orar uno por los otros. Caminar en unidad implica ayudar, socorrer al necesitado. Y creo que la iglesia debe aprender a caminar en unidad. Y la segunda pregunta, porque eso está en el versículo del 20 al 21, que nos enseña a caminar en unidad. Pero la segunda pregunta que podemos hacernos también es, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Que recibió las órdenes de Josué. ¿Qué es lo que hizo? Yo creo que una de las cosas que el pueblo hizo fue obedecer. No solamente obedeció, sino respetó los parámetros que estableció Josué. Y eso lo dice el versículo 22 al 24. Por tiempo no lo voy a poder leer, pero sí quiero que sepan de que el pueblo supo obedecer la voz de Josué. El pueblo supo respetar las órdenes y los parámetros establecidos por Josué. Y es saludable porque cuando aprendemos a obedecer, cuando aprendemos a respetar los parámetros, recuerden que detrás nuestro también está las siguientes generaciones o el grupo que trabajamos. De manera que si nosotros no sabemos respetar o no sabemos obedecer, no sabemos respetar los parámetros, ¿qué podríamos esperar de aquellos que caminan junto con nosotros? Y si quisiéramos traer esto en el contexto de familia, nosotros anhelamos siempre que nuestros hijos nos obedezcan, que nuestros hijos respeten las normas, que nuestros hijos obedezcan los principios, que nuestros hijos respeten la casa. Y hay un parámetro, hay normas. Y cuando el hijo toma una acción de rebeldía, obviamente nosotros como padres también tomamos acciones en las que tenemos que corregir y disciplinar. Algo aprendió el pueblo de Israel, supo obedecer y respetar los parámetros que Josué había establecido. Está en los versículos del 22 al 24. Pero también viene la tercera pregunta: ¿qué acciones tomó Josué al término de la batalla? ¿Qué acciones tomó Josué al término de la batalla? Yo creo que una de las cosas que hizo es, Josué hizo un juramento con el Señor. Josué renovó su pacto con el Señor. Y eso lo menciona desde el versículo 25 hasta el versículo 26. Josué renueva su pacto. Josué asume una responsabilidad, pero también dice: Señor, de aquí yo voy a aprender a escuchar tu voz. Pero no solamente eso, no solamente renueva su pacto de manera personal, sino lleva al pueblo a tomar la misma acción. A todos, porque eso tiene que ver con el versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba haciendo un juramento, obviamente, delante de Dios, tomando acciones y poniendo en primer lugar a Dios y enfrentando a cualquier dardo, a cualquier enemigo. Siempre en un trabajo a veces hay discrepancias y hay alguien que no está de acuerdo. Pero creo que Josué lo que hizo fue advertir, pero también hacer un llamado a la renovación. Hizo un llamado al juramento, hizo un llamado a renovar su pacto el pueblo con el Señor. Eso es el llamado, mi hermano, mi hermana. Usted haga un pacto con el Señor. Recuerde, el Señor nunca ha quebrantado su pacto.
a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro alejamiento, a pesar de nuestro distanciamiento, a pesar que no estamos de acuerdo a veces con nuestra actitud, Él nunca ha quebrantado su pacto. El que hemos quebrantado somos nosotros. Nosotros hemos quebrantado su pacto. Y Dios nos llama a poder renovar nuestro pacto. Lo que hizo Josué es algo impresionante. Josué hizo un juramento, renovó su pacto con Dios y llevó al pueblo a tomar la misma acción. Y lo hizo con amenaza, obviamente, pero creo que es lindo saber de que finalmente todo el pueblo, toda la iglesia del Señor debe renovar su pacto con Dios y volverse a Él. Pongámonos a cuentas con Dios. Creo que eso va a ser muy saludable y será de mucha bendición, no solamente para la iglesia, sino para nuestras familias, mi hermano. Renueve su pacto, amado siervo de Dios, con tu matrimonio, con tu familia. No vaya a ser que cada uno estén caminando por caminos distintos, por rumbos diferentes. No vaya a ser que se haya convertido en esa familia o en ese matrimonio tan monótona, pero cada uno por su lado. Renueve su pacto con el Señor, pero también renueve su pacto con su familia. Y el versículo 27 dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué precioso es este último texto. Estaba pues Jehová con Josué. ¡Wow! Qué precioso, ¿verdad? Porque una de las cosas que siempre anhela es que el Señor esté con nosotros. Uno de nuestro clamor, una de nuestras peticiones, una de nuestras oraciones es: Señor, quédate con nosotros. Necesitamos tu respaldo, necesitamos tu presencia, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu dirección. ¿Qué va a pasar si tú no estás con nosotros? Estaba pues Jehová con Josué. Y también, mi hermano, el compromiso de Dios, no solamente estar con uno, sino estar con su pueblo, con su iglesia. Pero déjeme decirle algo más. Si estaba con Josué, también está con nosotros. Porque es el mismo Dios a quien amamos, a quien honramos, a quien estamos llamados a obedecer y caminar de acuerdo a sus mandatos, a sus ordenanzas. Dejemos de lado toda rebeldía, dejemos de lado todas esas actitudes que no son edificantes. Unámonos en un solo sentir, caminemos con un solo propósito, busquemos el rostro de Dios, dejémonos guiar por la palabra del Señor y seguimos construyendo, seguimos avanzando y seguimos caminando para bendecir a otras familias que no conocen de Cristo. Amados, que el Señor les bendiga. Creo que ha sido un lindo tiempo de conocer un poco a Josué en esta dimensión. Un hombre de fe, un hombre que supo escuchar la voz de Dios, un hombre que supo escuchar las instrucciones del Señor, y eso contagió al pueblo y salieron victoriosos. Y eso es el llamado para nosotros también. Saldremos victoriosos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Un abrazo. Que el Señor les bendiga y pronto nos veremos. Bendiciones, mis amados hermanos.